Pablo, de perseguidor a apóstol. Capítulo 4. Pablo el misionero, llevando el Evangelio al mundo. En Chipre, Pablo experimentó su primer confrontación misionera con las fuerzas del mal. Cuando el procónsul Sergio Paulo quería escuchar la palabra de Dios, les resistía Elimas, el mago, procurando apartar de la fe al procónsul. Esta confrontación marcó un momento crucial en el ministerio de Pablo. Por primera vez en el relato bíblico, Lucas se refiere a él por su nombre romano. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?». El cambio de nombre de Saulo a Pablo simbolizó su transformación completa de perseguidor judío a apóstol de los gentiles. Pablo significa pequeño en latín, posiblemente reflejando su humildad ante Dios o su estatura física menor. Pero su impacto sería cualquier cosa menos pequeño. La confrontación con Elimas demostró el poder sobrenatural que respaldaba el ministerio de Pablo. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quién le condujese de la mano. La ironía era profunda. Pablo, que había sido cegado sobrenaturalmente en su conversión, ahora causaba ceguera sobrenatural en un opositor del Evangelio. El resultado fue inmediato. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Desde Chipre, Pablo y Bernabé navegaron a Perge, en Panfilia, donde ocurrió un evento que tendría repercusiones duraderas. Pero Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. Juan Marcos, el primo de Bernabé que los había acompañado como ayudante, abandonó la misión por razones no especificadas. Este abandono molestó profundamente a Pablo, quien valoraba enormemente la fidelidad y la perseverancia en el ministerio. Más tarde, cuando Bernabé quiso llevar a Juan Marcos en el segundo viaje misionero, Pablo se opuso tan firmemente que se separaron, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Desde Perge, Pablo y Bernabé continuaron a Antioquía de Pisidia, donde Pablo predicó uno de los sermones más importantes registrados en el Nuevo Testamento. En la sinagoga, después de la lectura de la ley y los profetas, Pablo se levantó y pronunció un discurso magistral que trazaba la historia de Israel desde Egipto hasta Jesús. «Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a vosotros es enviada la palabra de esta salvación», comenzó Pablo, estableciendo inmediatamente su credencial como judío y su autoridad para hablar sobre las promesas de Dios a Israel. Pablo recorrió la historia de Israel, el éxodo de Egipto, los jueces, el reinado de Saúl, y luego se enfocó en David. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: «He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero». Luego conectó a David con Jesús. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Era la misma línea argumentativa que había desarrollado durante sus años de predicación en Damasco, pero ahora refinada y perfeccionada. Pablo explicó la crucifixión no como una derrota, sino como el cumplimiento de la profecía, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Pero el clímax de su mensaje fue la resurrección. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. La respuesta inicial fue extraordinariamente positiva. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. El mensaje había resonado no solo con los judíos, sino también con los gentiles temerosos de Dios que asistían a la sinagoga.
El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. El éxito fue tan grande que prácticamente toda la ciudad quería escuchar el Evangelio. Pero este éxito también generó oposición intensa. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Los líderes judíos no podían tolerar que Pablo atrajera a multitudes tan grandes, especialmente cuando muchos de sus oyentes eran gentiles. Fue en este momento que Pablo pronunció algunas de las palabras más significativas de su ministerio. A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Esta declaración marcó un punto de inflexión en la estrategia misionera de Pablo. Aunque continuaría predicando a los judíos donde quiera que fuera, ahora se enfocaría principalmente en los gentiles. Era el cumplimiento de la comisión que había recibido en su conversión, ser instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Pablo citó Isaías 49, 6, aplicando a su propio ministerio las palabras proféticas sobre el Mesías. Se veía a sí mismo como el instrumento a través del cual Cristo continuaba su obra de salvación entre todas las naciones. La respuesta de los gentiles fue jubilosa. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Pero la oposición judía se intensificó. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Esta se convertiría en el patrón típico del ministerio de Pablo: predicación poderosa, conversiones masivas entre los gentiles, oposición feroz de los judíos y eventual expulsión de la ciudad. Pero en lugar de desanimarse, Pablo y Bernabé, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. En Iconio el patrón se repitió. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, y asimismo de griegos. Pablo había desarrollado un método evangelístico que era extraordinariamente efectivo. Comenzaba en la sinagoga, donde tenía una audiencia natural de judíos y gentiles, temerosos de Dios que ya conocían las escrituras del Antiguo Testamento. Luego usaba su conocimiento superior de esas escrituras para demostrar que Jesús era el Mesías prometido. Pero los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Una vez más, la oposición vino de los líderes judíos que no podían tolerar el éxito de Pablo entre los gentiles. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. A pesar de la oposición, Pablo y Bernabé permanecieron en Iconio por mucho tiempo, continuando su ministerio con boldeza. Los milagros que realizaban confirmaban la autenticidad de su mensaje y la presencia de Dios con ellos. Eventualmente, sin embargo, la oposición se volvió tan intensa que tuvieron que huir. Cuando los apóstoles lo supieron, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. En Listra, Pablo realizó uno de los milagros más notables de su primer viaje. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. La reacción de la multitud fue extraordinaria pero problemática. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Los habitantes de Listra, influenciados por la mitología griega,
creyeron que Pablo y Bernabé eran dioses. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. La situación se intensificó cuando el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Pablo y Bernabé se horrorizaron ante esta idolatría. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo, «Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay». Este incidente reveló la humildad profunda de Pablo. A pesar de tener poder para realizar milagros extraordinarios, rechazó categóricamente cualquier adoración dirigida hacia él. Su único propósito era dirigir la adoración hacia el Dios verdadero. Pero la situación en Listra cambió dramáticamente. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Los mismos judíos que habían opuesto a Pablo en ciudades anteriores, lo habían seguido hasta Listra. Su influencia fue tan poderosa que convencieron a la misma multitud que había querido adorar a Pablo para que lo apedrearan hasta aparentemente matarlo. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Milagrosamente Pablo sobrevivió el apedreamiento. Su recuperación fue tan rápida y completa que pudo levantarse, entrar de nuevo en la ciudad y al día siguiente continuar su viaje. Muchos comentaristas creen que Pablo realmente murió y fue resucitado, aunque el texto no lo declara explícitamente. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En lugar de evitar las ciudades donde habían enfrentado persecución, Pablo y Bernabé regresaron valientemente para fortalecer a los nuevos creyentes. Pablo les enseñó una lección crucial. El sufrimiento es parte normal de la vida cristiana, no una señal de que Dios los había abandonado. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pablo no solo plantaba iglesias, las organizaba con liderazgo local, establecía ancianos que pudieran continuar el ministerio después de su partida, asegurando la continuidad y el crecimiento de las congregaciones. Capítulo 5. El teólogo de la gracia. Las cartas que cambiaron el mundo. Durante sus viajes misioneros y los periodos entre ellos, Pablo escribió una serie de cartas que se convertirían en una parte fundamental del Nuevo Testamento y de la teología cristiana. Estas cartas no eran tratados académicos escritos en la tranquilidad de un estudio, sino correspondencia apasionada escrita en medio de las presiones del ministerio, las controversias doctrinales y frecuentemente desde la prisión. La primera carta de Pablo que tenemos registrada es probablemente primera a los tesalonicenses, escrita aproximadamente en el año 50 después de Cristo desde Corinto. Los tesalonicenses habían experimentado persecución intensa después de la conversión, y Pablo escribió para alentarlos y enseñarles sobre la segunda venida de Cristo. Porque recordamos sin cesar vuestra obra de fe, trabajo de amor y constancia de esperanza en nuestro Señor Jesucristo, delante del Dios y Padre nuestro, escribió Pablo, estableciendo inmediatamente el tono de amor pastoral que caracterizaría toda su correspondencia. Pero fue en su carta a los Gálatas donde Pablo desarrolló por primera vez, de manera sistemática, su teología de la salvación por gracia a través de la fe, sin las obras de la ley. Los Gálatas habían sido influenciados por los judaizantes, maestros que insistían en que los gentiles convertidos debían circuncidarse y guardar la ley de Moisés para ser verdaderamente salvos.
Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, escribió Pablo con una urgencia que se puede sentir a través de los siglos. Pablo vio este asunto no como una cuestión menor de práctica religiosa, sino como un ataque fundamental al evangelio mismo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anátema. En Gálatas, Pablo también compartió detalles autobiográficos cruciales sobre su conversión y los años que siguieron. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Reveló que después de su conversión no fue inmediatamente a Jerusalén para consultar con los apóstoles, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Este periodo en Arabia, que duró posiblemente 3 años, fue un tiempo crucial de revelación divina directa y desarrollo teológico. La carta a los romanos, escrita alrededor del año 57 después de Cristo, representa la exposición más sistemática y madura de la teología de Pablo. Aunque dirigida a una iglesia que él no había fundado ni visitado, se convirtió en su declaración teológica más completa. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego, declaró Pablo, estableciendo el tema central de toda la carta. En Romanos, Pablo desarrolló su doctrina de la justificación por la fe con una profundidad y claridad que influenciaría el pensamiento cristiano durante milenios. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También abordó la cuestión del sufrimiento y su propósito en la vida cristiana. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Las cartas a los Corintios revelaron a Pablo como un pastor amoroso, pero firme, enfrentando problemas prácticos en una iglesia problemática. Los corintios habían caído en divisiones, inmoralidad sexual, litigios entre creyentes y confusión sobre los dones espirituales. En el 1 Corintios 13, Pablo escribió lo que muchos consideran el capítulo más hermoso de toda la Biblia sobre el amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Las cartas desde la prisión, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, mostraron a Pablo en sus circunstancias más difíciles, pero paradójicamente produjeron algunas de sus escritos más gozosos y teológicamente profundos. En Filipenses, escrita probablemente desde una prisión romana, Pablo escribió: por lo cual asimismo Dios le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Las cartas pastorales, 1 y 2 Timoteo y Tito, representaron las últimas instrucciones de Pablo para la siguiente generación de líderes cristianos. En ellas vemos a un Pablo maduro, consciente de que su ministerio se acercaba a su fin, preocupado por preservar la verdad del Evangelio para las generaciones futuras. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, escribió en 2 Timoteo, estableciendo la doctrina de la inspiración de las Escrituras. Capítulo 6. El prisionero por Cristo, sufrimiento y fidelidad. Los últimos años del ministerio de Pablo estuvieron marcados por arrestos, juicios y finalmente el martirio. Pero estos años de sufrimiento produjeron algunos de sus testimonios más poderosos y demostraron la realidad de su transformación. Todo comenzó con su arresto en Jerusalén, después de su tercer viaje misionero. Pablo había regresado a Jerusalén con una ofrenda para los cristianos pobres, pero también con la esperanza de reconciliar a los cristianos judíos y gentiles. Entonces toda la ciudad se alborotó, y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas.
Los judíos de Asia que habían visto a Pablo en el templo lo acusaron falsamente de haber introducido gentiles en el área sagrada, reservada solo para judíos. La multitud enfurecida estaba a punto de matarlo cuando intervino el tribuno romano. Y cuando llegó a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás, gritando, ¡Muera! Pablo pidió permiso para hablar a la multitud y pronunció un discurso en arameo que inicialmente calmó a la multitud. Relató su educación judía, su persecución de los cristianos y su conversión en el camino a Damasco. Pero cuando mencionó su llamado a predicar a los gentiles, la multitud explotó nuevamente. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, «Quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva». El tribuno, confundido por la reacción, ordenó que Pablo fuera azotado para extraer una confesión. Pero Pablo jugó su carta de triunfo. ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? La ciudadanía romana de Pablo era un privilegio extraordinario que lo protegía de ciertos castigos y le daba el derecho de apelar al César. Este estatus, heredado de su padre, demostraba la posición social elevada de su familia en Tarso. Pablo pasó 2 años en prisión en Cesarea, bajo los gobernadores Félix y Festo. Durante este tiempo, tuvo múltiples oportunidades de presentar el Evangelio ante autoridades romanas, cumpliendo así la profecía de que testificaría ante reyes. Cuando Festo sugirió enviar a Pablo de vuelta a Jerusalén para juicio, Pablo ejerció su derecho de ciudadano romano. A César apelo. Esta apelación garantizaba su traslado a Roma, la capital del imperio. El viaje a Roma fue épico, incluyendo un naufragio dramático en Malta. Lucas registró este viaje con detalles vividos, mostrando cómo Pablo mantuvo su fe y liderazgo incluso en las circunstancias más desesperadas. Mas Pablo, recogiendo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando Pablo fue mordido por una víbora en Malta, los habitantes esperaron que muriera, interpretando esto como juicio divino. Pero cuando no le pasó nada, mudaron de parecer y dijeron que era un dios. En Roma, Pablo pasó 2 años bajo arresto domiciliario, pero con libertad para recibir visitantes y predicar. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Durante este tiempo, Pablo escribió algunas de sus cartas más importantes, incluyendo Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Su prisión se convirtió en una oportunidad para alcanzar a la guardia pretoriana y a los funcionarios del Palacio Imperial. Mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, escribió en Filipenses, mostrando cómo Dios había usado incluso su encarcelamiento para extender el Evangelio. Capítulo 7. El legado eterno. La transformación completa. Pablo fue probablemente liberado de su primera prisión romana alrededor del año 62 después de Cristo y continuó su ministerio por varios años más. Visitó iglesias establecidas, plantó nuevas congregaciones y escribió las cartas pastorales a Timoteo y Tito. Pero eventualmente fue arrestado nuevamente durante la persecución de Nerón. Su segunda prisión romana fue mucho más severa. En 2 Timoteo, su última carta, escribió con la perspectiva de un hombre que sabía que su muerte era inminente. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Estas palabras revelan la transformación completa de Pablo. El hombre que una vez respiraba amenazas y muerte, ahora enfrentaba su propia muerte con serenidad y esperanza. El perseguidor se había convertido en mártir. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo fue ejecutado en Roma, probablemente por decapitación, alrededor del año 67 después de Cristo. Pero su muerte no fue el fin de su historia.
Fue el comienzo de su legado eterno. Las iglesias que Pablo plantó se extendieron por todo el Imperio Romano y más allá. Sus cartas se convirtieron en escritura, guiando a la iglesia cristiana a través de los siglos. Sus doctrinas de la salvación por gracia, la justificación por la fe y la unidad de judíos y gentiles en Cristo se convirtieron en fundamentos del cristianismo. Pero quizás el legado más grande de Pablo es la demostración viviente de que nadie está más allá de la gracia transformadora de Dios. El enemigo más feroz del cristianismo se convirtió en su defensor más apasionado. El perseguidor se transformó en apóstol. Hermanos y hermanas, la historia de Pablo nos enseña varias lecciones cruciales. Primero, que no hay corazón tan duro que Dios no pueda ablandarlo. Pablo pensaba que estaba sirviendo a Dios al perseguir cristianos, pero Dios lo confrontó con la verdad y lo transformó completamente. Segundo, que nuestro pasado no define nuestro futuro. Pablo había causado sufrimiento terrible a la iglesia, había participado en la muerte de mártires inocentes, había separado familias. Pero Dios no solo lo perdonó, lo usó poderosamente para extender el reino de Dios. Tercero, que la gracia de Dios es más grande que nuestro peor pecado. Pablo se llamó a sí mismo el primero de los pecadores, pero también testificó que la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Cuarto, que Dios puede usar nuestros trasfondos únicos para su gloria. La educación rabínica de Pablo, su ciudadanía romana, su conocimiento de las culturas griega y judía, todo fue usado por Dios para hacer de él el apóstol perfecto para los gentiles. Quinto, que el sufrimiento por Cristo no es una señal de que Dios nos ha abandonado, sino una participación en los sufrimientos de Cristo. Pablo experimentó naufragios, apedreamientos, azotes, prisiones, pero nunca dudó del amor y el propósito de Dios para su vida. Finalmente, que la transformación genuina se demuestra en el servicio sacrificial a otros. Pablo no solo cambió de opinión sobre Jesús, dedicó el resto de su vida a predicar el Evangelio, plantar iglesias y servir a los demás, incluso hasta la muerte. Si Pablo pudo ser transformado tan radicalmente, cualquiera puede serlo. No importa cuál sea tu pasado, no importa qué hayas hecho, no importa cuán lejos te sientas de Dios. La misma gracia que transformó al perseguidor Saulo en el apóstol Pablo está disponible para ti hoy. Dios puede tomar tu historia más oscura y convertirla en su gloria más brillante. Puede usar tus fracasos pasados para crear un futuro poderoso. Puede transformar tu resistencia en entrega, tu odio en amor, tu destrucción en construcción del reino de Dios. La pregunta no es si Dios puede cambiarte. La pregunta es si estás dispuesto a decir, como Pablo en el camino a Damasco, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que la historia de Pablo los inspire a confiar en el poder transformador de Dios, los aliente en medio de las dificultades y los desafíe a vivir con la misma pasión y dedicación que caracterizó la vida del apóstol de los gentiles. En el nombre de Jesús, el mismo que se apareció a Pablo en el camino a Damasco y que puede aparecerse en su camino hoy. Amén.